Quiero que vayamos allí a Mateo. El jueves estuvimos analizando un poco acerca del sermón de la bienaventuranza y, yo orándole al Señor, pues durante estos días yo le decía, Señor, ¿por qué no compartir con los hermanos? ¿Verdad? En una ocasión hablamos acerca de la bienaventuranza, pero yo decía, ¿por qué no compartir con los hermanos y recordarles con cuál propósito nos ha llamado Dios? ¿Cuál es el propósito de verdad de Dios con nosotros? Porque Dios quiere que usted y yo seamos gente diferente. Amén. No seamos gente del común, hermano. Somos gente diferente. ¿Por qué? Porque fuimos seleccionados por el Señor. Fuimos escogidos de nuestro amado Dios para su servicio. Amén. Entonces, por eso no somos cualquier persona. ¿Ve? Entonces, nos vamos a ubicar en Mateo 5. Allí, amén. Desde el verso 1 vamos a estar leyendo hasta el verso 12. Alabado sea el Señor. Y allí vamos a meditar un poco en la palabra del Señor y de lo que Dios quiere de verdad de nosotros. Amén. Que podamos entender esa parte. Entonces, yo les invito, vamos a colocarnos en pie. Y primeramente vamos a orar. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, ilumínanos en lo que estamos leyendo para que, oh Espíritu Santo, tú nos guíes a toda verdad. Amén. Dios, en esta hora, Señor, yo te pido que tú mires, Señor, con misericordia nuestras vidas, Padre. Que sea usted, oh Dios de la gloria, Señor, enseñándonos en esta mañana. No palabra de hombres, Señor, sino tu palabra, Espíritu de Dios. Guíanos a toda verdad, Señor, porque realmente queremos vivir tu palabra y sin tu ayuda no podemos, Señor amado. Solamente con tu ayuda podemos alcanzar el propósito que tú quieres en cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Enséñanos más y más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a leer allí en Mateo 5. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Gloria al Señor. ¿Puede sentarse, mi amado? Gloria a Dios. Entonces vamos a mirar en esta mañana, este mensaje, tiene por título Reflejar la plenitud de Dios. Amén. Como podemos mirar, hermano, para nosotros poder, en verdad, descubrir una plenitud, alabado sea el Señor, espiritual, ¿verdad? Que sea perdurable. Primeramente, nosotros debemos ser salvos por la gracia en Cristo Jesús. Amén. Para nosotros poder manifestar esto. Y segundo, ¿verdad? Tenemos que aprender a vivir la palabra para que la perfección de esta plenitud se pueda manifestar en nosotros. Entonces, ¿qué nos quiere decir nosotros la palabra con esto? Que no es solo, hermano, decir yo soy creyente. No es solo decir yo creo en el Señor.
no es solo decir yo soy cristiano, es reflejar que realmente usted es lo que dice ser. Amén. Porque muchas veces nosotros decimos yo soy esto, pero no reflejamos nada de lo que decimos ser. Amén. ¿Ve? Porque no hay conocimiento que se manifieste, ¿verdad?, en usted de que realmente usted es lo que dice ser. Entonces, las acciones nuestras demuestran de que usted es lo que usted dice ser. Entonces, eso es lo que realmente Jesús quiere de que nosotros, si somos realmente, ¿verdad?, esos hijos de Dios que decimos ser, porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, nosotros debemos, ¿verdad?, tener ese reflejo de plenitud de Dios en nosotros. Esto es necesario, hermano. Porque si nosotros miramos acá en la bienaventuranza, el Señor está manifestando realmente el carácter del reino de Dios. Amén. Y el carácter que debe reflejar el verdadero creyente. ¿Ven? Porque no somos del común. Antes éramos del común. Ahora no somos del común. Fuimos escogidos por el Señor para una labor, ¿verdad? Muchos fuimos llamados, ¿verdad?, para ejercitar una labor, dice la palabra del Señor, pero Dios dentro de los llamados hace una clasificación, más dice pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque esos pocos son los que realmente están reflejando la plenitud de Dios en su vida. Amén. ¿Y qué quiere Dios? Que usted esté entre esos pocos. Que usted esté dentro de esos pocos. Ese es el propósito de Dios. Entonces, mucha gente está dentro de la congregación, y no estoy hablando de Misión Avivamiento solamente, sino de la iglesia del Señor en toda la tierra. Amén. Entonces, hay mucha gente dentro del reino, pero no tienen carácter de reino, no tienen vida de reino. ¿Ve? Porque el Señor en la bienaventuranza está dando a conocer el carácter que debe tener el creyente. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque si realmente somos de Dios, el ADN de Dios debe estar en nosotros. ¿Cómo se sabe si usted es hijo de Pedro López? Porque usted debe tener el ADN de Pedro López. Amén. Esto no es que yo soy hijo de Pedro López. ¿Hijo de quién? De Pedro López. ¿Y cómo podemos saber si usted es hijo de Pedro López? Haciéndole un examen, ¿sí o no? Mirando, ¿verdad?, si usted tiene el ADN de Pedro López para decir que usted es hijo de Pedro López. Si usted es hijo de Dios, si yo soy hija de Dios, yo debo tener el ADN de Dios. Amén. ¿Y cuál es el ADN de Dios? Santidad. Amén. El ADN de Dios es la santidad. Y entonces, si nosotros no tenemos nada de eso, ¿qué quiere decir? Que aún no lo somos. Amén. Aún no lo somos. Hay unos que dicen por fe, pero esto no es por fe, hermano. Esto es por vivir la palabra y realmente ser lo que Dios dice que nosotros debemos ser. Amén. Entonces miremos algo muy importante, ¿verdad? Y es que en el tiempo, cuando el Señor comienza allí con la bienaventuranza, dice la palabra del Señor que Jesús se establece allí en la región de Galilea y comienza allí su ministerio. Allí le hizo el llamado a ciertos discípulos, ¿verdad?, para que pudieran ser capacitados por él. Y también comenzó a enseñar allí. Dice la palabra que él comenzó a enseñar allí y comenzó a hacer milagros allí en la región. Y todo esto hizo que muchos comenzaran a seguirles y comenzaran a seguirle porque habían visto en él, ¿verdad?, algo muy importante. En esa época el tiempo estaba quieto, donde ya Dios ni hablaba, todo estaba allí. De pronto aparece Juan el Bautista, ¿verdad?, anunciando una buena nueva. De pronto aparece Jesús también anunciando una buena nueva. Entonces empezó un movimiento en esa época. Amén. Surge un movimiento, un avivamiento en aquellas regiones con la palabra del Señor. Nuevamente Dios dando a conocer el propósito que él tenía establecido en su corazón para con la humanidad.
Vemos entonces a un Jesús anunciando, ¿verdad? Arrepentidos porque el reino de los Dios de Dios se ha acercado. O sea, haciendo un llamado a la humanidad a que se arrepintieran, a que buscaran del reino de Dios, porque esto era lo que se había prometido desde la antigüedad. Desde la antigüedad los profetas habían venido hablando de la venida del Señor, amén, de la venida del Mesías, del Emmanuel entre en medio del pueblo, de todas las cosas que haría el Emmanuel en medio del pueblo, ¿verdad? De todo lo que él iba a restaurar y que iba a ayudar al hombre, aquellos que estaban en realidad sentados en sombra de muerte. O sea, todo lo que Dios iba a hacer a través de Jesús, todo esto se venía hablando desde la antigüedad a través de los profetas, y llegó el tiempo en que ya comienza a manifestarse, ¿verdad? Todo esto, y llega Jesús a darle entonces la existencia real de lo que se había dicho antiguamente, y darle entonces así, ¿verdad? La oportunidad a toda la humanidad que estaba extraviada, a que enderezara su camino y pudieran entrar a la senda de Dios. Amén. Esto es el propósito que Dios viene trazando allí a través de Jesús. Reconciliar lo que se había perdido con Dios. Nosotros conocemos la palabra de la cual habla el apóstol Pablo, ¿verdad? Allí en Romanos, que dice que por cuanto todos pecaron, estábamos ¿qué? Destituidos de la gracia del Señor. O sea, estábamos lejos de Dios. Había un abismo entre Dios y el hombre por causa de ¿qué? Del pecado. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Esta gran labor. Entonces dice que Jesús comienza su ministerio allí, en la región de Galilea, ¿verdad? En Capernaum, en Netalín, todas esas tierras por allí. Comenzó él a hablar de la palabra, a hacer sanaciones, ¿verdad? Y empezó él a enseñar a sus discípulos en esa región. O sea que vemos que ese lugar fue grandemente bendecido, amén, por el Señor, porque desde allí él comenzó a llamar a los que iban a ser sus apóstoles. Amén. Hasta allí todavía no eran apóstoles, solo estaban siendo llamados a ser discípulos de él. Amén. Para que fueran capacitados por el Señor. Entonces, vemos algo muy importante aquí en la palabra, ¿verdad? Y es que cuando dice la palabra del Señor, leamos allí, estamos en Mateo, 5. Dice, viendo la multitud, amén, viendo la multitud, o sea, eran miles los que le seguían, ¿verdad? Quizás muchos por escuchar una enseñanza, quizás otros por necesidad, porque querían un milagro del Señor, ¿verdad? Muchos llegamos a Cristo debido a un milagro que Dios hizo a nuestra vida, amén. Otros han recibido el milagro y después se han ido y no han vuelto más. Pero muchos le seguían, dice la palabra del Señor. Muchos vinieron, ¿verdad?, a mirar, a oír qué decía el maestro, cuál era la enseñanza del día, qué había para ellos en ese día, qué promesas estaban establecidas para ellos. O sea, había mucha curiosidad en la humanidad de ese entonces, ¿verdad? Porque querían conocer un poco más acerca del reino. Y vemos pues que dice la palabra que viendo la multitud, dice, subió al monte. Cuando está hablando allí del monte de los olivos, donde él sube, ¿verdad? Para él dar la claridad de la enseñanza allí, ¿verdad? Y expresar allí las bienaventuranzas, dice que él sube al monte. Hay un testimonio, ¿verdad?, de las personas que van a Israel, que logran ir, ¿verdad?, a los lugares donde Jesús estuvo, y dicen que el monte es un monte bastante alto, pero el Señor subió allá a la cima, hermano, para instruir a sus discípulos, amén, para darles a conocer el carácter del reino. Dice la palabra del Señor que los discípulos, ¿verdad?,
dice que subió al monte, dice, y sentándose, dice, vinieron a él sus discípulos. O sea, ellos iban en pos de un conocimiento, ellos iban en pos de un aprendizaje. ¿Por qué? Porque ellos apenas estaban entrando en su instituto bíblico. Amén. Estaban entrando allí para tener un conocimiento pleno de lo que realmente Dios quería con ellos al hacerle el llamado. Amén. Lo mismo que pasa con nosotros hoy día. Cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿verdad? Siempre está en nosotros ese sentir, ¿qué querrá Dios que haga yo dentro de su reino? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Para qué yo fui llamado, verdad? ¿Cuál es el propósito? ¿En qué me va a ubicar el Señor? ¿Qué me va a mandar a hacer? ¿Cuál va a ser mi trabajo dentro de la obra? Amén. Y por eso nosotros tenemos una disposición que a donde Dios nos llame, nos diga de que debemos ir, vamos, porque no sabemos si ahí es donde está, ¿verdad? El propósito original de todas las cosas. Muchas veces somos pasados por diferentes partes en el propósito, ¿verdad? ¿Para qué? Para establecer en nosotros un carácter, ¿ve? Y que podamos nosotros entender de que hay una misión que cumplir, pero que necesitamos ser preparados. Amén. Antes de cada misión hay una preparación, hermano. Antes de que a usted le llame el Señor a un pastorado, antes que le llame a ser un evangelista, antes que le llame a ser profeta o cualquier ministerio que Dios vaya a establecer en usted, primero debe ser preparado. Amén. Usted no puede correr a hacer algo donde usted todavía no tiene una preparación. ¿Ve? Porque ¿cómo va a enfrentar una labor cuando usted todavía no tiene conocimiento real de lo que es? Amén. Este es como si usted quisiera ser administrador de una empresa sin haber estudiado administración. ¿Ven? Esto es imposible, hermano. Porque hay reglas, hay normas, hay cosas que están establecidas, hay parámetros para dirigir una empresa. Amén. Entonces, igual es en el reino del Señor. El Señor tenía que primero capacitar a estos 12. ¿Para qué? Para entregarles una misión, no cualquier misión. Amén. No era cualquier misión la que iban a hacer, pero ellos necesitaban ser preparados. Entonces ellos sabían, ¿verdad? Todo esto. Y dice la palabra que ellos se sentaron a su alrededor. Quizás allí en la altura del monte habrían rocas, lugares donde ellos se podían sentar, ¿verdad? Y desde allí el Señor allí empezó a hablarles de la bienaventuranza. Amén. Y a explicarle la razón por la que ellos habían sido seleccionados. Amén. Ellos tenían algo que hacer. Ellos no estaban seleccionados nada más que para que le acompañaran, porque ellos no fueron seleccionados para acompañantes, sino para una misión después de él. Amén. Usted y yo, hermano, no fuimos seleccionados ni escogidos por Dios para sentarse allí en una silla y llenar el espacio. Usted y yo fuimos escogidos con una misión, hermano. Todos fuimos escogidos con una misión. Que usted no esté cumpliendo la misión es otra cosa. O que no haya aceptado la misión es otra cosa. O que no haya entendido la misión es otra cosa. Pero Dios no lo llamó para que usted esté sentado allí mirando cómo lo hacen los demás. Usted debe ser protagonista, amén, de la historia de la iglesia en esta tierra. Amén. Usted tiene que marcar precedente. Para eso fue escogido usted también. Amén. Entonces, de pronto esto es lo que ha venido pasando en muchos creyentes. ¿Ven? Que no han, ¿verdad?, entendido para qué fueron seleccionados. Vemos que los discípulos tenían como que un entendimiento de que debían ser llenos de un conocimiento para luego ejercitar ese conocimiento, ponerlo en práctica. Amén. El maestro debía vaciar en ellos todo el propósito. Todo el propósito, el maestro tenía que vaciarlo en ellos para que ellos pudieran entender la misión. Amén. Y dice que ellos se sentaron allí y en ese tiempo, ¿verdad?, ellos solo eran discípulos.
Aún allí el maestro no les está llamando como apóstoles. ¿Por qué no les estaba llamando apóstoles? Porque todavía no estaban capacitados. Amén. Todavía no están capacitados. A un maestro se le llama maestro cuando ya ejerce, ¿verdad? Y está capacitado porque recibió una enseñanza, practica la enseñanza, vive la enseñanza, ahora se le llama maestro. Amén. Se le llama pastor aquel que ha recibido la capacitación, ¿verdad? Y practica la capacitación. Entonces, hay personas que se lanzan a ministerios sin tener capacitación alguna acerca del ministerio. Amén. Y por eso es que usted ve mucha gente enredando gente y dañando gente allá afuera. ¿Por qué? Porque están hasta proclamando doctrinas erradas por falta de conocimiento en la palabra. Amén. De aplicación en verdad en la palabra. ¿Ven? Porque leen la palabra, ni la entienden bien y hablan su parecer. Y la palabra es para entenderla. Y la palabra es luego para explicarla con claridad y también para aplicarla a nuestras vidas. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces por eso, aún allí, gloria al Señor. Entonces vemos que aún allí, por eso, el Señor habla de ellos como discípulos. Amén. Porque ellos apenas están capacitados. ¿Qué es usted y yo delante del Señor? Discípulos. Amén. Personas que nos estamos capacitando, ¿verdad? Cada día más. Dios me puso en este lugar por su misericordia. Pero cada día, yo le digo a Dios, dime qué debo hacer y qué tengo que hacer y cómo lo debo hacer. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la obra. Amén. Yo solo soy un colaborador de Él aquí en la tierra. Eso es. Entonces nosotros debemos siempre estar dispuestos a recibir la enseñanza del Señor y a poner en práctica lo que Él nos está enseñando. Esto era lo que el Señor quería con sus discípulos, que ellos pudieran entender el llamado. ¿Para qué fueron seleccionados? ¿Cuál era el propósito de Dios? Y por eso Él cada día les enseñaba cosas nuevas a ellos. Amén. Alabado sea el Señor. Ellos tenían frente a ellos una misión bastante grande que ellos ni siquiera se imaginaban, porque era algo increíble, una misión grande. Ellos luego, después que van entendiendo el propósito, cuando Dios le da la gran comisión, ¿verdad? Después de haber recibido toda la capacitación y Dios les da esa gran comisión, es que ellos van entendiendo y es que dicen, ahora sí sabemos para qué fuimos llamados. Amén. Para qué el Maestro vació en nosotros todo ese propósito para que nosotros pudiéramos extender el reino en toda la tierra. Amén. Y no solo eso, sino que ellos también iban a tener, ¿verdad?, la capacitación o la capacidad para también enseñar a otros. ¿Ven? Porque ya ahora ellos iban a tomar un lugar muy importante y es ser maestros para otros, para también enseñar a otros el propósito de Dios. Y mira que esto ha sido de gran bendición porque hasta nuestros días la palabra que fue escrita por ellos es la que nos instruye a nosotros hoy. Amén. A través de la palabra es que nosotros estamos entendiendo el propósito de Dios, porque ellos nos las escribieron con la ayuda del Espíritu Santo. Ellos plasmaron el propósito para que nosotros pudiéramos entenderlo y también lo llevemos a cabalidad.
y que cada uno de nosotros podamos hacer la obra que nos corresponde hacer. Amén. Y a su nombre. Entonces vemos que había, ¿verdad? Dentro de todas estas enseñanzas podemos ver, ¿verdad? Y es los contrastes que el Señor está haciendo allí a los discípulos a través de la enseñanza, y es para que ellos no fueran iguales que los líderes de Israel. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que estos personajes hacían que desagradaban a Dios. ¿Cuál era el propósito del Señor? Que los discípulos agradaran al Señor, que fuesen como Él, porque Él era el modelo. ¿Usted no vio cuando el Señor iba a ser bautizado que la voz del Padre dijo algo muy importante? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese es el propósito que Dios quería también en los discípulos. Entonces Él quería enseñarle a los discípulos, ¿verdad?, que no fueran ellos iguales a los líderes de Israel. ¿Por qué? Porque ellos no eran, alabado sea el Señor, ¿verdad?, esos hijos amados delante del Señor, complacientes en el Señor, que el Señor se sintiera complacido por ellos, porque sus acciones no eran buenas. Podían tener un título, un cargo dentro del reino, pero no estaban ejerciéndolo como debía ser, porque sus acciones hablaban cosas diferentes de ellos. ¿Ve? El comportamiento que ellos tenían allí no era un comportamiento de gente del reino de Dios. Amén. Era un comportamiento agresivo, deshonesto, desleal. O sea, Dios les está enseñando, el Señor Jesús le está enseñando allá a sus discípulos que ellos tienen que ser diferentes. Ustedes tienen que ser diferentes. Ustedes no pueden ser igual a los escribas, ni a los fariseos, ni a los seduceos. Nada de eso. Ustedes tienen que ser gente diferente. Amén. ¿Qué nos enseña el Señor a nosotros? Que nosotros tenemos que ser diferentes a los del mundo. ¿Sí o no? Cuando el Señor nos habla de santidad, cuando el Señor nos habla de quiénes somos nosotros, lo primero de lo que nos hace énfasis es que nosotros tenemos que ser diferentes, pensar diferente, vestir diferente, hablar diferente, actuar diferente. Porque si nosotros somos iguales que ellos, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Somos semejantes a ellos. Entonces, no estamos obrando, ¿verdad?, bien. Y esto era lo que el Señor quería. Yo quiero que ustedes sean gente diferente. Porque el reino está compuesto, hermano. El reino está compuesto de gente diferente. Gente que marca la diferencia, hermano. Es por esto que le digo que dentro de las congregaciones hay mucha gente, pero pocos marcan la diferencia. Amén. Porque pocos ponen en práctica la enseñanza de Jesús. Son pocos, hermano. Son pocos los que realmente viven el evangelio. Hay mucha gente llenando sillas, pero viviendo conforme vive el mundo, en la vanagloria de la vida, en los placeres de la carne, en los deseos. Amén. Pero se han olvidado de la enseñanza de Jesús. Es más, otros hasta la repudian, ¿verdad? Porque dicen no estar de acuerdo con algunas cosas que dice la palabra del Señor. Estos no hacen parte del reino. Amén. Están allí, pero no hacen parte del reino. Hacer parte del reino es vivir conforme lo que está establecido en el reino del Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, miremos las enseñanzas allí. Dice la palabra del Señor, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Dice bienaventurado. Bienaventurado significa dichoso, feliz, ¿verdad? Afortunado. Esa es una persona bienaventurada. Bienaventurado eres cuando Dios te llamó, ¿verdad?, a su servicio. ¿Por qué?
porque te seleccionó, ¿verdad? Para hacerte un hombre, una mujer dichosa, feliz en el reino. ¿Ve? Con una capacidad de aprender y dar de lo que has aprendido. Eso es ser bienaventurado, una persona dichosa, feliz. Hermano, porque mire lo que dice la palabra, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De los pobres. De los pobres en espíritu, amén. Los pobres en espíritu, no estamos hablando de una pobreza material, estamos hablando de reconocer nuestra condición espiritual delante de Dios, de la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de Dios. Nosotros realmente necesitamos a Dios. Cada día, hermano, cada día nosotros necesitamos al Señor. Cada día hay un Abba Padre en nosotros, amén. Urgente necesitamos esa presencia de Dios en nuestra vida porque no sabemos cómo vencer las huestes del mal. Amén. Y necesitamos ayuda. Ese es ser pobre en el espíritu. Reconocer tu pobreza espiritual, que tienes una necesidad de Dios en tu vida. Yo le quiero decir algo, hermano. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, no venimos porque somos los más espirituales, sino los más necesitados del Señor. Amén. Usted viene porque necesita de Dios. Necesita llenarse, ya necesita aprender, necesita fortalecer su fe, necesita mantenerse sobre la roca porque piensa, ¿verdad?, que son muchas las cosas que usted está viviendo y que siente que en cualquier momento usted puede desfallecer. Que usted se puede debilitar y puede caerse y no va a tener la fuerza necesaria para poderse levantar. Y por eso cada día usted ora, cada día usted lee la palabra, cada día usted dice, no, yo voy para el servicio porque yo quiero llenarme más de Dios. Usted no viene a lucir un vestido porque esto no es una pasarela, ¿cierto? Usted viene a la casa de Dios porque usted viene buscando una enseñanza, una fortaleza, una palabra para que usted pueda seguir adelante. Amén. Dios cada día habla a nuestras vidas de acuerdo a nuestra necesidad. ¿Sabía usted eso? Hay un mensaje cada día y a cada quien Dios le va dando de acuerdo a la necesidad que está en su vida. ¿Ve? Esto es reconocer que somos pobres porque no tenemos capacidad ni la autosuficiencia para caminar en el Señor. Amén. Es por esto que el Señor dice que nosotros debemos tener siempre una intimidad con Él. ¿Ve? Para poder nosotros llenarnos, enriquecernos allí en el Señor. En la cercanía que usted y yo tenemos en el Señor es donde empezamos a enriquecernos en el Señor, a fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza. Es reconocer cuando yo fallo que lo hice mal. Es reconocer cuando peco, ¿verdad? Que erré en cuanto a lo que dice la palabra y que hice todo lo contrario de lo que dice la palabra y yo corro arrepentida delante del Señor creyendo de que Él va a perdonar mi falta. Ese es ser pobre en el espíritu, porque usted necesita que a usted se le perdone su error. Usted necesita mantener la comunión con Dios y por esa razón es que usted corre arrepentida. ¿A usted no le ha pasado eso? Que cuando usted hace algo que sabe que no está bien, usted entra como en tristeza, en congoja y comienza a llorar, ¿cierto? Y a decirle, ¿por qué yo hice eso, Señor? Perdóname. Perdóname porque yo no quería, pero no sé. Me instó lo que fue y lo hice y no debía hacerlo. Y usted corre arrepentido a buscar el perdón del Señor. Usted está reconociendo delante de Dios de que usted tiene una necesidad de Él.
¿Ve? Y necesita que Él le perdone su falta. ¿Ve? De estos es lo que dice el Señor, alabado sea el Señor, que es el reino de los cielos, de los que reconocemos nuestros errores. Amén. ¿Por qué el Señor está haciendo este contraste? Porque resulta que los fariseos nunca querían reconocer sus errores. Amén. Ellos creyendo que vestido de ese ropaje de plenitud que se daban ellos, haciendo creer de que ellos estaban bien, se sentían con autoridad de señalar, de apedrear, de justificar, de todas estas cosas, ¿sí me entiende? De juzgar las acciones de los demás. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que antes de que tú vayas a juzgar a alguien, te juzgues a ti mismo. Amén. El Señor quiere que antes de tú mirar la paja del ojo de tu hermano, tú mires la viga que está en ti. Para que no juzgues la paja del ojo del otro. Amén. Esto era el contraste que el Señor le estaba diciendo allí a sus discípulos. Yo quiero que ustedes sean esos pobres que reconocen sus errores, que reconocen sus faltas, que cuando pecan reconocen delante del Señor que pecaron y delante de los hombres que pecaron, que no son perfectos. Pero hay muchos que no quieren reconocer sus errores, hasta justifican sus malas acciones. Estos no hacen parte del reino de los cielos porque Dios no quiere esa gente. Dios quiere gente que reconozca, no que se justifique. No, yo lo hice porque no, sino que reconozcamos. Lo hice porque soy una persona inmadura, que todavía como que no ha aprendido bien la palabra del Señor. Reconozco mi error. Eso es lo que quiere Dios de ti y de mí. Y fue lo que Él le estaba enseñando allí a sus discípulos. Amén. A que aprendieran, ¿verdad? Aprendieran a ser humildes de corazón, alabado sea el Señor. Porque los fariseos eran personas arrogantes. No les gustaba reconocer sus acciones, pero sí eran rápidos para juzgar a otros. Amén. Rápidos para señalarles, rápidos para querer aplicar la ley, apedrear cuando encontraron. ¿Ustedes se acuerdan cuando encontraron a la mujer en el acto del adulterio? ¿Verdad? Porque el Señor le dijo, ¿verdad? El que está libre de pecado que tire la primera piedra. Hermano, porque ellos también pecaban. Ellos también andaban mal. ¿Ve? Ellos también andaban mal. Y estaban juzgando a una mujer por su acción, por su acto inmoral. Estaban juzgando a aquella mujer y ellos también estaban cometiendo actos indebidos. ¿Y quién los juzgaba a ellos? Ellos se sentían limpios. Ellos se sentían con autoridad solo porque ejercían un cargo. ¿Ve? Pero no eran practicantes de la palabra, hermano. Yo les decía la vez pasada que la autoridad tú la recibes de parte de Dios cuando tú vives la palabra. Mientras tú no vivas la palabra, tú no tienes autoridad ni siquiera para corregir. ¿Con qué autoridad puedes corregir cuando tú no eres de buen testimonio? Cuando tú haces cosas peores. Este es como el padre de familia, hermano, que no es testimonio dentro de la casa. ¿Con qué autoridad corrige a los hijos? Si su testimonio es otro. ¿Ve? Por eso es que nosotros tenemos que vivir la palabra para tener la autoridad y poderle decir al hijo, ¿verdad? Y poderle decir al hermano lo que dice la palabra. Porque a ti no te está pringando en ningún momento porque tú estás viviendo en la justicia del Señor. Por eso el Señor está haciendo un contraste aquí en cuanto
a la bienaventuranza, indicándole allí a sus discípulos que ellos tenían que ser diferentes a esta gente, a estos líderes del pueblo del Señor. Tenían que ser diferentes a esos fariseos, a esos escribas, porque ellos eran unos hipócritas. Ellos querían hacer vivir a otros una verdad que ellos no vivían. ¿Ven? Querían establecer en ellos una honestidad que ellos no tenían. Entonces por eso el Señor le decía, en el reino de Dios se necesita gente diferente. Gente diferente. No gente igual que ellos, que lleven doble vida, sino gente diferente, que vivan realmente la enseñanza de Jesús. Eso es lo que quiere el Señor. Amén. Y sigue diciendo la palabra del Señor, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Alabado sea el Señor. Allí es la esencia, el contraste, hermano. Amén. Porque en realidad ellos fingían por los ropajes de rectitud con los que se vestían ellos se sentían con esa autoridad. Y vemos que cuando el Señor está hablando allí, que bienaventurados los que lloran, porque han entendido la magnitud de lo que hicieron, han entendido, ¿verdad?, de cómo ellos se apartaron realmente del Señor, hicieron las cosas mal hechas. Alabado sea el Señor. Han entendido de que no caminaron, ¿verdad?, como debe ser, y ahora lloran por su acción. Porque yo le quiero decir algo, hermano. ¿Usted sabe lo que atrasa a los hijos de Dios? El pecado. El pecado atrasa el propósito. El pecado te distrae, te saca del propósito. Y comienza a trazar el plan de Dios en tu vida. Cuando el hombre y la mujer de Dios caen en pecado, se detiene el propósito. Porque es que Dios te llamó con propósito. Hay un plan de avance en cada uno de nosotros. Pero cuando caemos, ese plan se detiene. ¿Por qué? Porque Dios camina con gente que practica verdad y justicia. Amén. Y que camina recto en la enseñanza del Señor. Cuando no se practica nada de esto, ¿verdad?, sino que vivimos una vida a nuestra manera, una vida conforme a nuestro deleite, allí no está Dios. Los propósitos de Dios son santos. Por eso es que no son similares a los nuestros. Dice la palabra del Señor que el corazón del hombre es de continuo a las cosas malas, hermano. Y es por esto que hay una enseñanza, para que nosotros no caminemos en esa, ¿verdad?, continuidad detrás del pecado, sino que abandonemos el pecado, cortemos de raíz el pecado en nuestras vidas, para poder ser gente diferente. Amén. Entonces no debemos, hermano, no debemos obstaculizar ese propósito del Señor en nosotros. Debemos tratar de vivir una vida conforme a lo que está mandando el Señor. Si pecamos porque somos pecadores, ¿verdad?, mientras estamos en esta tierra, de alguna forma, sea de palabra, sea de pensamiento, sea en acción, nosotros fallamos delante del Señor, pero debemos reconocer, debemos arrepentirnos para comenzar a seguir viviendo una vida plena en el Señor. ¿Y qué es arrepentirnos? Arrepentirnos es cortar de raíz el pecado. Amén. No volver a caer ahí, no persistir en vivir ahí, en ese pecado, sino cortar de raíz ese pecado de nuestras vidas. Amén. Porque fuimos escogidos, mis amados. Entonces debemos, por eso,
el Señor está diciendo, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué, hermano? Porque lloramos, porque hemos fallado, hemos reconocido que esto nos detuvo en el caminar con Dios. Lloramos porque callamos, ofendemos a Dios constantemente con nuestras acciones muchas veces. Lloramos porque en verdad muchas veces no queremos hacer ciertas cosas, pero algo nos insta y lo hacemos. Amén. Pablo en una ocasión decía que habían cosas que él no quería hacer, pero terminaba haciéndolas. Dice, hablaba acerca del pecado que moraba en él. Habían cosas, dice, que yo no quiero hacer, pero a la final las hago. Porque nosotros somos tentados continuamente, hermano. Continuamente somos tentados. ¿Ven? ¿Para qué? Para que caigamos en errores. Y esto es lo que Dios nos habla a nosotros. De que seamos gente de reino. Amén. Que tengamos carácter de reino. ¿Ve? De que realmente nosotros somos diferentes. No podemos seguir viviendo, hermano, con una mitad de nuestra vida dentro del reino y la otra mitad de nuestra vida fuera del reino. O somos del reino o no somos del reino. A nosotros nos va a definir nuestra vida aquí en la tierra. Si somos o no somos. Amén. Y a su nombre, hermano. Y sigue diciendo, bienaventurados los mansos. Alabado sea el Señor. ¿Ve? Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Manso se está refiriendo a humildad. Humildad no es vestuario. A veces clasificamos y decimos, aquella persona es humilde por su modo de vestir, porque no tiene para más y viste con lo poco que tiene, ¿verdad? Y se dice, esa persona es humilde, mire cómo viste. No, un vestuario no es lo que dice lo que tú realmente eres. Es tu acción. Porque yo he visto humildes bien rebeldes, groseros, antipáticos, renuentes a la palabra del Señor, soberbios, orgullosos. Y de esto no es que está hablando el Señor. Él está hablando de personas que realmente aman, ¿verdad? La paz, la armonía, la unidad. Los mansos velan por ella. Los mansos siempre están buscando que haya unidad, paz, armonía. Amén. Igual que los pacificadores. Los pacificadores siempre están buscando allí la paz, la armonía. Que cuando llegan al sitio, ellos no atizan, sino que tratan de desbaratar el fuego de la ira que en ese momento se está dando en el lugar. Amén. Porque fueron llamados para eso. Nosotros tenemos que aprender a ser mansos y humildes, como dijo el Señor. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Humildad de corazón, hermano, es tener allí un corazón dispuesto para aprender, para recibir corrección. Entonces por eso le estoy diciendo que ser humilde son características que a veces no la tiene todo el mundo. Porque hay muchos que no les gusta que se les corrija nada. Hay creyentes que cuando se les está corrigiendo, lo miran como una ofensa. Porque se creen que se les está juzgando. Pero ¿sabe por qué? Por el pecado que mora en ellos. Pero el pecado que mora en ellos no alcanzan a discernir que Dios les está hablando a través de aquella persona para que corrija su error, sino que se sienten juzgados y hasta se van de la iglesia porque se sienten juzgados. Pero es el pecado que está en ellos que les atiza y le dice, sal de allí, sal de allí. ¿Ve? Porque quiere seguir habitando en aquella persona. Entonces,
El Señor dice que debemos ser mansos, dispuestos, hermano, dispuestos a vivir en una paz, no en el pleito, no en la soberbia, no en la contienda. Amén. Nosotros somos llamados a ser guerreros, pero contra las huestes de maldad, no contra nuestros hermanos. Amén. Nosotros somos guerreros contra las huestes de maldad, contra las tinieblas. ¿Por qué? Porque ese es nuestro principal objetivo, ¿verdad? También luchar contra Satanás. Así como Satanás tiene una lucha contra nosotros para querernos derribar, para sacarnos de la presencia de Dios, para interrumpir el propósito de nuestras vidas, nosotros también tenemos una lucha contra él, contra toda principado, toda potestad de las tinieblas, porque fuimos llamados para guerrear, pero no contra nuestros hermanos. Entonces, cuando un hermano nos corrige, ya lo aborrecemos y salimos hablando del hermano, y salimos diciendo cosas que no debemos de decir del hermano. ¿Y de quién estamos murmurando? Del Señor. Porque Dios busca los medios para corregirnos a nosotros. A través de la palabra, a través de un hermano, a través del pastor, a través del líder. Hermano, mire, hasta las piedras hablan. Amén. Hasta las piedras hablan porque habrán gente de allá afuera que te van a decir porque usted lo hizo si usted es cristiano. ¿Usted por qué está haciendo eso? ¿Por qué usted está viviendo de esa manera? Tú no eres cristiana. O sea, hasta las piedras te van a recordar que a ti un día Dios te llamó para que vivieras en santidad, no para que vivieras a tu manera, ni dándole, ¿verdad?, el placer a la carne. No para que seas un carnal, sino un hombre y una mujer espiritual, dispuesta para Dios. Y a su nombre, hermano. Entonces el Señor nos está hablando aquí, ¿verdad?, de que nosotros debemos ser mansos, amén, y debemos ser pobres en espíritu, amén. Cuando nosotros recibimos al Señor, hermano, en nuestro corazón, recibimos esa salvación. Y dice la palabra del Señor que nosotros somos justificados por la fe. Fuimos justificados por la fe de todos los pecados que nosotros teníamos. Fuimos justificados por el Señor Jesús. Ese precio que el Señor pagó ahí en la cruz. Y al llegar nosotros a los pies de Cristo, nosotros estamos siendo justificados. Porque cuando llegamos a los pies de Cristo estamos reconociendo que necesitamos un Salvador en nuestras vidas. Y que el único que puede cambiar mi vida se llama Jesús. Y que el único que puede enderezar mi vida y hacerme caminar por el sendero de justicia que Dios demanda en su palabra, solo lo puede hacer Jesús. Solo lo puede hacer Jesús. Es por esto que la salvación, mis hermanos, no es por obra. La salvación llega a la vida del hombre, es a través de la gracia de nuestro amado Dios. Amén. De esa gracia que justifica. Miremos lo que dice Romanos 5:1. Alabado sea el Señor. Romanos 5:1. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo lea allí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Vio? Dice que justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque habíamos sido destituidos de su gracia. Amén. Pero al llegar a Cristo, fueron nuestros pecados borrados y hemos sido justificados de tal manera que ahora somos sus hijos. Amén. Hemos sido reconciliados en el Señor. Hemos nacido de nuevo. Amén. Por medio del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Amén. Todos los que hemos recibido al Señor, tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Usted no es un cajón vacío, hermano. Usted es un templo
del Espíritu de Dios. Amén. Romanos y Corintios nos enseñan esto. Somos templo. Corintio dice, ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? ¿Ve? No podemos ignorar que somos templo del Espíritu de Dios. Amén. Y cada vez que usted, hermano, ora, dígale al Espíritu Santo que le ayude y que le dé entendimiento para entender el propósito de Dios en su vida. Esto es necesario, hermano. Amén. Esta es una justificación posicional. ¿Por qué? Porque esto a nosotros nos permite, hermano, manifestar de que realmente hay plenitud de Dios en nosotros. Cuando nosotros de verdad tomamos esto, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermano? Cuando el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros, empieza a fluir en nosotros lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. ¿Qué dice Gálatas 5, 22 y 23? Ella nos habla del fruto del Espíritu. Amén. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos estos son los frutos del Espíritu. Amén. Y si esto está en nosotros, estos frutos están en nosotros, nosotros podemos llevar una vida más plena en el Señor. Pero ¿sabe cuándo comienza a manifestarse eso en nosotros? Cuando realmente nosotros comenzamos a vivir la palabra del Señor. El Espíritu empieza a arrojar esos frutos en nosotros, hermano. Y fíjese, el primer fruto que Él arroja en el creyente es el amor. Para que aprendamos a amar a todos nuestros semejantes. Aprendamos a amar a los hermanos. Aprendamos a tener compasión, misericordia por aquellos que están allá afuera. Esto lo hace el primer fruto cuando hay amor en tu vida. Y mire que eso fue lo que reflejó para que viniera Jesús. Dice la palabra del Señor que porque el Señor amó de tal manera al mundo. Amén. Porque el Señor nos amó. O sea, su amor es grande. ¿Qué quiere Dios? Que su amor también sea grande. El suyo sea grande, como el de Él. Que aprendamos a ser compasivos. Que aprendamos a vivir esta palabra. Que aprendamos a tener este carácter de reino. Amén. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Que aprendamos a eso, a tener justicia, a ser justos. ¿Ven? A veces somos injustos. Juzgamos a la primera. Esto era lo que pasaba con los fariseos. Juzgaban. Eran rápidos para juzgar, para señalar, para incurrir allí en juicio sobre los demás. Pero Dios dice, yo quiero que tú seas diferente. Hoy el Señor dice, yo quiero que tú seas diferente. Que tú no seas como ellos. Que tú no seas como esos fariseos ni como esos escribas. Yo no quiero que tú seas así porque en el reino yo no necesito ese tipo de gente. Yo necesito gente mansa, humilde, pobres de espíritu. Amén. Que reconozcan sus errores, pero que no se sientan que son mejor que los demás. Amén. Y a su nombre, hermano. Estamos mirando, ¿verdad? Sigue diciendo la palabra del Señor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Qué bueno es practicar la misericordia. ¿Cuántos practican la misericordia acá? Hay que practicar la misericordia, porque esto es necesario, hermano. Amén. Nosotros debemos sentir misericordia por los demás. Hay mucha gente con necesidad de Dios. Hermano, usted toca la puerta de un hogar y usted ve que de la puerta para adentro, hermano, lo que hay es problemas, dificultades.
hay hambre, hay necesidad, hay tristeza, hay amargura en los corazones. Amén. Nosotros tenemos que aprender a tener misericordia por los que padecen. Aprender a tener misericordia por aquellos que necesitan paz en su vida. Aprender a tener misericordia por aquellos que tienen hambre, por aquellos que están desnudos, que no tienen que colocarse. A veces de esto no tenemos misericordia. A veces vemos hasta el hermano necesitado y no le damos. Y no le damos. Porque no hay misericordia. No somos capaces de invitarle siquiera a almorzar un día. ¿Verdad? Porque no practicamos la misericordia. No traemos. Mire, allí hay una canasta. ¿Verdad? Y se nos olvida traer para darle al necesitado. En el pueblo de Dios también hay gente con necesidad. Gente que usted no sabe cómo viene aquí a la congregación. Gente que usted de pronto lo ve en la tarde, en el servicio de la tarde, y resulta que no ha probado pan en todo el día. Se ha sustituido de pura agua en todo el día porque no tiene nada que comer. Entonces, ¿dónde está la misericordia? O a veces vamos y visitamos y nos damos cuenta de situaciones y no somos capaces de compartir de lo que tenemos en casa con el necesitado. El Señor dice que Él quiere gente misericordiosa, compasiva, amorosa. Amén. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ellos también alcanzarán misericordia. Los misericordiosos van a tener misericordia de parte de Dios. Dios va a ser misericordioso con todos los que son misericordiosos. Dice, bienaventurados los de limpio corazón. Esto es la parte más dura. La limpieza de corazón. Sacar de tu corazón la raíz de amargura. Sacar de tu corazón, ¿verdad? El resentimiento, la rabia, la ira, ese enojo que mantienes, ¿verdad? De pronto hasta con tu pareja, o con tu hijo, o con tu hija, de pronto con tu vecino, aún con tu propio hermano dentro de la congregación. Hay hermanos que miran mal a otro porque están enojados por cualquier cosa. Dice la palabra, bienaventurados los de limpio corazón, que cuando se escudriñan a sí mismos saben que no aborrecen a nadie, saben que no hablan mal de nadie, saben que no vituperan, saben que honran y agradan a Dios. ¿Ve? Esos son los de limpio corazón. ¿Ve? Dice, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón. Esos que no miran con menosprecio. Y hay muchos creyentes que les falta mucha limpieza de corazón. A veces no pueden ni mirar a la persona porque tienen resentimiento y no dan para mirarle a los ojos, ¿cierto? Por ahí hay un refrán que dice, ¿verdad? Que cuando la boca habla, los ojos tienen vergüenza. Hay personas que cuando hablan de la otra persona no se atreven a mirarle a los ojos porque sabe que hablaron de ella y hablan, pero bajan la mirada o miran para otro lado porque no pueden sostener su mirada viendo a aquella persona porque sabe que están haciendo las cosas mal. Pero el Señor nos llama a limpieza de corazón, hermano. ¿Por qué no aprovechamos si tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué no aprovechamos de decirle al Señor, límpiame, Señor? Lávame, límpiame, purifícame. Amén. Si nosotros sabemos que Dios conoce, hermano, todo nuestro existir, como dijo el salmista, que Dios conoce su sentar, su levantarse, su caminar, su acción, cada acción que Él hace, Dios la conoce.
Entonces nosotros tenemos que aprender, mis amados, ¿verdad? Aprovechar, así como el salmista aprovechaba, ¿verdad? De hacer las cosas bien y sabiendo de que tenía un Dios que podía justificar, que podía limpiar, que podía perdonar. Aprovechaba de una vez, Señor, lávame, límpiame, purifícame, satúrame con tu Espíritu. ¿Por qué no aprovechamos si nosotros tenemos al Espíritu Santo? El mismo Espíritu Santo que tenía David lo tenemos nosotros. ¿Por qué no lo aprovechamos nosotros? Y entonces siempre en medio de nuestra oración decirle, Espíritu Santo, ayúdame, límpiame, purifícame, lávame cada día más, porque yo quiero ver a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Entonces tenemos que limpiarnos, porque dice que los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Hay que limpiarnos, hermano. Y cuando quieran venir pensamientos errados, sacarlos. Cuando quieran venir pensamientos de X o Y persona por algo que un día hizo en nuestra vida, borrarlo, quitarlo, porque ya eso fue quitado por el Señor. No podemos vivir trayendo todo el tiempo en nuestra vida presente, en nuestro pasado, hermano. ¿Por qué? Porque hubieron muchas heridas en nuestro pasado. Pero el día que Cristo llegó a nuestras vidas, nuestro pasado fue borrado para establecer cosas nuevas en nosotros. Es lo que me enseña a mí Corintios. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron. Entonces, ¿por qué acordarnos de lo que nos hicieron antes de llegar a Cristo? Ya, eso hay que borrarlo. Ya hay que borrar el resentimiento con los padres, ya hay que borrar el resentimiento con la pareja, ya hay que borrar todas aquellas cosas que nos hicieron, ¿verdad? De pronto los tíos, porque nos dejaron allí para que nos cuidaran y se ensañaron con nosotros. Bueno, todo eso hay que borrarlo ya. Ahora hay cosas nuevas en el Señor que hay que establecer en nuestras vidas. No podemos vivir toda una vida aquí en la tierra con un pasado trayéndolo todo el tiempo en presente. El pasado, la palabra dice, pasado es, ya no existe. Es nuestro presente y visionar un futuro mejor para nuestras vidas. Amén. Un futuro de paz, un futuro de armonía, un futuro de unidad, un futuro de amor, un futuro lleno del Espíritu, de todos esos frutos de los cuales nos habla la palabra del Señor. Amén. Entonces podemos mirar que dice que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es Dios de paz. Amén. El pacificador no hace lo que hacen algunos que no son pacificadores, que cuando ven la contienda, cuando ven el pleito, empiezan a atizar para que se encienda la llama. Hay mucha gente que le gusta atizar llamas. Hay mucha gente que le gusta el dale, 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 dale. ¿Cierto? O si hubiese sido yo le hubiera dicho esto. O sea, empieza a darle capacitación a aquella persona, a incitarla a que siga peleando. ¿Ve? Hay mucho, a un creyente que todavía le gusta eso. Dale, 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 dale más duro, yo te paso la chancleta, yo te paso. Ojo con eso, mi hermano. Nosotros fuimos llamados a ser pacificadores. Amén. A traer paz, unidad, contento dentro, armonía dentro del seno familiar, aún dentro de nuestros hermanos. Amén. Hay hermanitos que les gusta murmurar de otros, hermano, y le dañan hasta la imagen al hermano con otro hermano. Amén. Empiezan a decir cosas que no son, y esto es peligroso, hermano. Esto es peligroso, dañarle a usted la imagen a un hermano con otro hermano. A decirle, no creas, tú lo ves con esa carita y yo no fui y se las agarra todas. Eso es malo. Porque usted está hablando mal de aquella persona. Está haciendo que le aborrezcan. Está haciendo que ya lo miren de otra manera.
Esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Nosotros debemos ser pacificadores. Amén. Dice la palabra del Señor. Amén. Que debemos ser pacificadores. Y sigue diciendo, alabado sea el Señor, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. De los que padecen persecución. ¿Qué les estaba diciendo el Señor aquí? Que ellos iban a sufrir persecución. Amén. Así como la habían sufrido los antiguos, los profetas, aquellos hombres que también fueron escogidos por Dios. ¿Para qué? Para señalar el pecado de Israel. Si usted mira la palabra del Señor, hermano, los profetas todo el tiempo estaban lanzando un mensaje de parte de Dios, señalando el pecado del pueblo. Amén. Y por esta causa ellos eran aborrecidos. Por esa causa es que muchos pastores somos aborrecidos. Porque siempre estamos trayendo una palabra que golpea. ¿Ve? Porque la palabra golpea al que anda en el pecado. Mas trae contento al que camina bien con Dios. Trae refrigerio a su vida. Trae paz y se siente contento. Amén. Porque recibe el consejo con agrado. Pero el que está mal, lo ve como que todos se lo están echando a él. Ese fue que ya investigó, ya se dio cuenta de lo que yo estoy haciendo y ahora ha agarrado y me está dando fuerte. No, hermano. Si eso pasa en tu vida, yo te aconsejo algo, dale gloria a Dios que te ama. Porque la palabra a mí me enseña que el padre al hijo que ama, lo corrige. Amén. Dale las gracias al Señor. Yo siempre les he dicho que yo he ido de pronto a congresos, a seminarios, y hay palabras, hermano, que me dan de bofetada. ¿Qué hago yo? Bajar mi cabeza y le digo, ay, Padre, si es, esa soy yo, ahí estoy yo, montada en ese hilo, reconociendo que no lo estoy haciendo bien, porque de pronto estoy olvidando detalles. ¿Ve? A veces los afanes de la vida nos hacen olvidar cosas a nosotros. Y el Señor nos los trae a memoria. Y el Señor manifiesta, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo en error. Entonces no es para Dios de pronto censurar la palabra y decir que no me gustó. Al contrario, decir, Señor, gracias, porque tú me estás hablando. Tú me estás hablando. Yo me recuerdo que hace muchos años yo fui invitada allá en Cali por una hermana que ella se congregaba en Misión Paz a las Naciones, donde pastorea el hermano John Milton. Y ella me invitó, vamos hermana, vamos a la escuela dominical. Bueno, fui con ella. Y el predicador estaba hablando acerca de las promesas que nosotros a veces le hacemos al Señor y de los compromisos que hacemos con Dios, pero que luego después nos vamos como que olvidando de las cosas. Y yo hacía muchos años, recién llegado en el Señor, yo había hecho un trato con el Señor, de levantarme a las 3 de la mañana a orar todos los días, y yo lo venía cumpliendo a cabalidad por muchos años. Pero tenía en ese entonces como unos añitos, como 2, 3 años, que ya no me levantaba a las 3, sino a las 4, a las 5, a la hora que la pereza me soltara. ¿Verdad? Era que yo me levantaba. O sea, yo cumplía en orar, pero no en el tiempo que yo había pactado, ¿verdad? Que yo le había dicho al Señor, lo voy a hacer a esa hora. Hermano, y ese señor, ese hermano, comenzó a hablar. Aquí hay hermanas que hicieron hasta un pacto con Dios, que se iban a levantar a las 3 de la mañana. Cuando dijeron así, yo dije, ay santo, ya me dieron mi trancazo. Eso es conmigo. Yo lo que hice fue que bajé mi cabeza y me puse a llorar. Y digo, ay, que no vaya a decir cosas feas, que no vaya a decir cosas feas, Señor,
porque sentí como temor. Yo era esa hermanita. ¿Ven? Y han incumplido, ahora se levantan a las 4, a las 5, a las 6. Hermana, ¿quién era esa? No era yo. Yo. Y por eso me puse a llorar, porque dije, ¿conmigo? ¿A quién le estaba hablando ahí el Señor? A mí. A mí me llevó la hermana por intuición del Espíritu Santo, era para decirme que yo lo estaba haciendo mal. Y yo me puse a llorar y a decirle, Señor, perdóname, así es, Señor, yo estoy levantándome a la hora que me suelta la pereza, Señor. Pero yo te prometo que vuelvo a retomar. Yo voy a volver a tomar, Señor, yo voy a volver a tomar. Porque uno para llorar delante del Señor es bueno, ¿verdad? Y volví y retomé. Cuando salí de allí, yo le decía a la hermana, gracias hermana por la invitación, porque Dios hoy ha hablado a mi vida. Ay, amén hermana, bueno, me alegro que haya recibido la palabra. Y digo, sí, yo recibí todo hermano, hasta los chancletazos que me dio el Señor. Todo eso hicieron parte del proceso hoy para mi vida, para mejorar. Amén. Porque es así hermano. La palabra a veces nos golpea, pero nos golpea para bien, para edificación de nuestras vidas. Amén. Para remodelar en nosotros lo que se está torciendo. Hermano, si usted quiere enderezar una pared, usted tiene que derribar lo que está malo para poder corregir, ¿sí o no? Eso se llama edificar. La palabra nos edifica a nosotros, hermano. Y por eso nosotros no podemos ponernos bravos cuando la palabra nos toca, cuando la palabra nos da duro, cuando la palabra a nosotros nos hace entender de lo mal que lo estamos haciendo. Para eso fueron levantados los profetas en la antigüedad, hermano, para anunciarle al pueblo el error donde estaban. Dios levantaba a un profeta allí. Todos los profetas fueron escogidos con esa misión para anunciarle a Israel en dónde estaba el error de ellos. Para decirle que se habían desviado, para decirle que ahora venía una corrección y que ahora iba a venir un juicio sobre ellos por causa de su desobediencia. ¿Ve? Y por esa causa, muchos fueron encarcelados, fueron golpeados, fueron hasta matados. A muchos mataron por esa causa. ¿Ve? Por eso el Señor le decía, oh Israel, tú que matas a tus profetas. Amén. Porque Él sabía, hermano, todo lo que ellos hacían. Ahora, ¿qué pasa ahí? Si los profetas de la antigüedad, ¿verdad?, fueron elegidos por Dios mismo, ¿para qué? Para señalar el pecado. Ahora los apóstoles, hermano, era una continuidad. Amén. Ellos iban a hacer una continuidad de lo que hicieron los profetas. Ellos fueron escogidos, seleccionados para anunciarnos a nosotros y a Israel. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es el camino que nosotros debemos trazar? ¿Cuál es el camino por el cual nosotros debemos conducirnos? Y la palabra todo el tiempo nos está corrigiendo a nosotros, ¿sí o no? Una palabra escrita por el Espíritu Santo a través de la mano de ellos, de estos hombres de Dios. Y por eso todavía nos sigue golpeando, hermano, porque el pecado está latente allá a la puerta, hermano. Y nosotros tenemos que aprender que hay que mejorar, porque yo tengo que ser diferente. Esto era lo que el Señor quería, que sus apóstoles entendieran esto. Ustedes son esa continuación, porque ustedes tienen que hacer una gran misión aquí en la tierra. Yo me voy a ir, pero ustedes van a quedar con una misión. Y es proclamar estas buenas nuevas, es corregir donde está el pecado. ¿Ve? Es enseñar cómo se debe vivir en el reino de Dios. ¿Cómo es que nosotros debemos caminar en el reino de Dios? Y por eso usted ve las enseñanzas de Pablo, las enseñanzas de Pedro, las enseñanzas de Juan. Hermano, todas están relacionadas al reino y a la enseñanza de Jesús. La palabra no habla de otra cosa, sino de lo que Jesús vino a traer a esta tierra, a enseñarnos. Si usted ve allí, hermano, desde Romano hacia adelante, usted lo que encuentra es pura
palabra doctrinal de la doctrina que trajo Jesús, de cómo debemos ser nosotros los creyentes. Amén. Esto es lo que tenemos que practicar. ¿Por qué? Porque Dios quiere en su reino gente diferente. Gente que marquen historias dentro del reino. Amén. Gente que trabaje. Gente que haga la obra del Señor. Gente que esté allí dispuesta a pagar un precio por la causa del Señor. Y sigue diciendo para terminar la palabra, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas y fueron antes de vosotros. Amén. El Señor le está diciendo, estos fueron antes de vosotros y ahora siguen ustedes. Y después de los apóstoles, seguimos nosotros. Amén. Muchas veces somos vituperados, hablan cosas. Usted no ve cómo el mundo señala acerca de los pastores, que si se roban la plata, que si se roban el diezmo, que si se roban las ofrendas, que si se roban... ¿Eso qué es? La gente habla por hablar, señalan, dicen cosas que no son. ¿Ve? Hay parámetros, hay reglas dentro de la iglesia del Señor, pero la gente es fácil para señalar. Entonces, vamos a ser vituperados. Van a hablar mal de nosotros. Van a hablar muy mal. Con esto no quiere decir que algunos no hagan cosas erróneas, porque habrán algunos que lo harán mal. Pero no todos tenemos el mismo corazón. Amén. Otros guardamos la palabra y tratamos de caminar de acuerdo a la palabra. Pero no podemos juzgar a todos por igual. Amén. Porque no todos caminan de la misma manera. ¿Ven? Hay gente con temor de Dios. Por eso el Señor dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos, porque pocos son los que caminamos allí, en la verdad del Señor. Amén. Creyéndole a Dios y viviendo conforme al propósito de Dios. Entonces Dios quiere para ti, mi amada hermana y hermano, que tú seas gente diferente y que tú fuiste escogida con un propósito para servirle a Dios, para honrar el nombre del Señor. Y la mayor honra que nosotros podemos darle al nombre del Señor, mi hermano, es haciendo las cosas bien, mostrando, reflejando la plenitud de Dios en nosotros. Cuando usted refleja esa plenitud de que Cristo habita en su vida, usted está dando a conocer a Jesús, porque muchos a la verdad de pronto no van a creer en el Señor por un mensaje que usted le lleve, pero por su comportamiento muchos pueden creer, porque el testimonio suyo va a hablar más que lo que puede hablar un mensaje. Mi testimonio va a hablar más que quizás el mensaje que yo le pueda llevar a una persona, porque ellos van a decir, yo quiero ser como ella. Ella cambió, es una persona diferente, de verdad. No se ha dicho nunca nada de esa persona desde que llegó a Cristo, es una persona totalmente diferente. Y hay muchos que han creído por testimonio, hermano, porque han mostrado testimonio dentro de su casa, porque han mostrado testimonio en su trabajo, en la escuela, donde quiera estar, han mostrado un buen testimonio. ¿Ve? Muchos han creído en esto. Muchos han creído en la verdad. Usted puede mostrar un buen testimonio aún delante de su médico, hermano, cuando usted va a una consulta. Porque uno debe tener un comportamiento como hijo de Dios delante de todo el mundo, hermano. No podemos ser hijos solo en la iglesia, porque a Dios no lo vamos a engañar. Dios nos conoce. Y la vida que a Dios le agrada y mira de usted es la privada. Su vida pública al Señor no le interesa. Su vida privada es quién es usted solito.
Cuando usted está solito es que Él dice, ahora sí te conozco. Porque sabe lo que piensas, lo que haces cuando estás solo. Lo que ves en tu teléfono, en tu computador, cuando estás solo. Ahí es donde te conoce el Señor. Tú podrás engañar a toda una congregación, pero a Dios no. ¿Ves? Lo que tú lees cuando estás solo. Lo que tú piensas, lo que tú haces, lo que tú escribes cuando estás solo. Esa es la vida que Dios mira de ti cuando estás a sola. Porque ese es tu verdadero yo. Amén. Y esa es la vida que Dios mira. Y esa es la que va a Dios a juzgar. Esa, cuando tú estás solo. Amén. Entonces vamos a darle gracias al Señor y quiero orar por ustedes, hermano. Quiero orar por ustedes. Que sea Dios ayudándonos, hermano, a ser gente diferente. Dios quiere que seamos diferentes en todo, hermano. Amén. Vamos a orar por los hermanos que están en línea, los que se conecten, por los que vean el video. Y que sea Dios ayudándoles también y que esta palabra edifique la vida de ellos también, porque es necesario. Dios quiere gente de cambio. Hay hombres políticos que ofrecen cambios en una nación. Una nación no cambia si Cristo no está ahí. Amén. El hombre no cambia al hombre. El único que cambia al hombre se llama Jesús de Nazaret. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Allá en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo es el que puede operar cambios en la vida del ser humano. Dios, gracias. En esta hora, oh Dios, yo bendigo en gran manera, Padre. Oh Padre Celestial, tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Y es como esa espada, Señor, de doble filo, Señor, que corta y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser.